Buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de la reforma agraria y nos hacemos una pregunta. ¿Fue beneficiosa desde el aspecto político, económico y social? Mi nombre es Wilder Chupión Acuña. Vamos a empezar con el tema. Como introducción tenemos que la reforma agraria fue una medida aplicada en el año 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. De ese gobierno su objetivo era eliminar el sistema de haciendas, redistribuir tierras agrícolas, reducir desigualdades sociales. En el contexto histórico tenemos que antes de la reforma, la mayor parte de tierras estaba en manos de pocos terratenientes o hacendados como le llamaban en esa época. Muchos campesinos trabajaban en condiciones de desigualdad, existía gran diferencia social y económica. En el aspecto económico tenemos que la reforma agraria redujo el poder concentrado de los grandes terratenientes en esa época y sus impactos fue que hubo más prioridad y más participación de la población campesina, intento de generar igualdad social y cambio en la estructura de poder. En el, en el aspecto económico tenemos que buscó mejorar la economía rural mediante la distribución de tierras a los campesinos. Como resultados fueron acceso de campesinos a tierras, problemas administrativos que se produjo durante esa época, a veces por la falta de manejo, de administración de las tierras de los campesinos, falta de experiencia, falta de inversión y tecnología en esa época. También hubo disminución de producción en algunos sectores agrícolas. En el aspecto social tenemos que fue el aspecto con mayores beneficios. Sus impactos tenemos que reconocimiento a los derechos de los campesinos. En esa época los campesinos empezaron a tener más igualdad, más derechos. Reducción de desigualdades históricas, mayor inclusión social, mayor participación de los campesinos. Surgió una nueva visión sobre la población rural peruana en esa época. En los cambios y permanencias tenemos que en los cambios fue el fin del sistema de haciendas, nuevas relaciones sociales, distribución de tierras. En las permanencias tenemos que fue la persistencia de la pobreza rural, porque en esa época se produjo los problemas económicos agrícolas que surgió a veces por la falta de experiencia de los campesinos y poco participación del gobierno en apoyarlos. Mm, no, hubo un declive en su administración de las tierras. Como conclusiones tenemos que la reforma agraria produjo cambios importantes en el Perú. Políticamente redujo la concentración de poder, económicamente tuvo limitaciones, socialmente generó mayor inclusión y justicia. Y como cierre tenemos que la reforma agraria fue un proceso que buscó justicia social, cambios estructurales en el Perú, pese a sus limitaciones, dejó una huella importante en la formación del país actual. En esa época fue muy beneficioso para el Perú actual porque trató de ayudar para que las tierras sean distribuidas equitativamente a los campesinos. Y creo que durante los años gobiernos que han pasado, Alan García, después de sus gobiernos, creo que hubo un declive por malos manejos de los presidentes de esa época. Es un tema muy importante conocerlo y si y falta analizarlo desde el punto de vista como estudiante. Eh, Buen tema. Y esa fue mi participación hoy día en mi exposición con el tema de la reforma agraria. Muchas gracias. Buenas noches.